Episodio 8. El despertar del equilibrio. El día comenzaba en el multiverso de López. En su imponente base, López se despertó temprano, como de costumbre. Se levantó de su cama con un leve bostezo, estirando sus brazos, y caminó hacia el baño. El vapor caliente del agua llenó el cuarto mientras López se daba un baño relajante, reflexionando sobre sus últimas misiones y los retos que había superado. Terminó de bañarse, se cambió con un traje limpio que combinaba tonos oscuros y detalles dorados, reflejando su naturaleza de equilibrio entre el bien y el mal. Ya listo, se dirigió a su sala principal, donde un enorme monitor le permitía observar su multiverso. Desde ahí podía vigilar cada rincón y detectar cualquier anomalía. Bueno, todo parece tranquilo por ahora, murmuró López, cruzando los brazos mientras veía las pantallas. Pero sabía que la calma nunca duraba demasiado. Aprovechando ese momento de tranquilidad, decidió enfocarse en algo que había pospuesto por mucho tiempo: entrenar y perfeccionar su poder. López se dirigió a una sala especial diseñada para soportar la intensidad de sus entrenamientos, un espacio lleno de runas y escudos mágicos que evitaban daños colaterales. Su rutina de entrenamiento era estricta y meticulosa. Cada lunes, López se enfocaba en su fuerza física, levantando pesos monumentales y perfeccionando su resistencia. Los martes practicaba técnicas angelicales, usando su poder divino para sanar, proteger y purificar. Los miércoles eran dedicados a su lado demoníaco, desatando explosiones de energía oscura, proyectiles infernales y habilidades de control mental. Los jueves trabajaba en su velocidad y agilidad, moviéndose entre portales a velocidades sobrehumanas. Finalmente, los viernes fusionaba ambos aspectos, intentando alcanzar un balance perfecto entre su luz y su oscuridad. Pero este día no fue como los demás. Mientras entrenaba, López decidió intentar algo nuevo: una fusión completa de su poder angelical y demoníaco. Concentró toda su energía, su cuerpo rodeado por un aura dorada y rojiza que se entrelazaba como una tormenta. El aire a su alrededor vibraba y los escudos de la sala empezaron a resquebrajarse. «Vamos, puedo lograrlo», gritó López, con los ojos ardiendo en determinación. La energía dentro de él crecía, alcanzando niveles inimaginables, pero algo salió mal. La fusión era inestable, y una explosión masiva de poder sacudió toda la base. El impacto fue tan fuerte que casi destruye su propio multiverso. Cuando el polvo se asentó, López estaba de rodillas, respirando con dificultad. «Eso, estuvo cerca», dijo, mirando alrededor. Aunque había causado un desastre, algo dentro de él había cambiado. Había logrado fusionar ambas energías por unos segundos, y aunque aún no era perfecto, sabía que estaba en el camino correcto. Se levantó, decidido a perfeccionar esta técnica, pero también consciente del peligro que representaba. Miró hacia el monitor, asegurándose de que no hubiera daños en los mundos que protegía. «Necesito controlarme mejor, no puedo permitirme fallar así otra vez», pensó mientras salía de la sala de entrenamiento. Ese día, López entendió que el verdadero equilibrio no solo era una cuestión de poder, sino de disciplina, paciencia y control. Con el paso del tiempo, López no solo logró dominar la fusión de su poder angelical y demoníaco, sino que también aprendió a controlarlo por completo. Había alcanzado una nueva forma, un estado que combinaba perfectamente la luz y la oscuridad dentro de él. Sin embargo, este poder tenía un precio. Cada vez que López usaba esta forma, su actitud cambiaba. Se volvía más frío, más calculador y mucho más serio en el combate. Su lado gentil y bromista quedaba relegado, y su presencia imponía un respeto casi temible. A pesar de este cambio, López seguía siendo fiel a su deber como vigilante. Vigilaba su multiverso con la misma dedicación de siempre, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero ahora, su mirada era más afilada, y sus decisiones más estratégicas. No dejaba pasar ningún error, y su enfoque en mantener el equilibrio era más firme que nunca. En medio de sus responsabilidades, su mejor amigo y hermano en el camino de la vigilancia, Alastor 1167, se convirtió en una constante en su vida. Alastor solía visitar a López frecuentemente en su base. Ambos compartían momentos tranquilos, sentados en una sala luminosa, tomando una taza de café mientras charlaban sobre sus multiversos. «¿Cómo va todo por tu lado, López?», preguntaba Alastor, con su típica sonrisa intrigante, mientras sostenía su taza. «Tranquilo, todo bajo control. Aunque no te voy a mentir, últimamente siento que los multiversos están demasiado calmados. Me preocupa lo que pueda estar gestándose en las sombras», respondió López, mirando por la ventana de la base hacia los infinitos mundos.
Sabes que cualquier cosa que pase, estamos listos para enfrentarlo, dijo Alastor, con un tono confiado. Después de todo, tenemos el mejor equipo de vigilantes. Ambos reían un poco, dejando a un lado la seriedad por un momento. A pesar de su actitud más fría en combate, López seguía disfrutando de estos momentos con su hermano de armas. La confianza entre ellos era inquebrantable. Con el tiempo, López se tomó la tarea de recorrer algunos multiversos para verificar personalmente que todo estuviera en orden. Su presencia era un símbolo de seguridad, y los seres que habitaban esos mundos sentían alivio al saber que él estaba allí, velando por ellos. Desde mundos llenos de tecnología avanzada hasta universos dominados por la magia, López inspeccionaba cada rincón con calma. Sus viajes le recordaban por qué había asumido el papel de vigilante: proteger el equilibrio y garantizar que cada multiverso prosperara en paz. Al regresar a su base, López encontró a Alastor 1167 esperándolo, como siempre. El demonio de la radio tenía una taza de café lista para él. Bienvenido de vuelta, jefe. ¿Cómo va todo? Todo bien, Alastor. Aunque creo que necesito un poco de café después de todo ese paseo, respondió López, aceptando la taza con una leve sonrisa. Aunque López había cambiado, su amistad con Alastor seguía siendo un ancla que lo conectaba con su humanidad. En un multiverso lleno de caos y responsabilidades, estos pequeños momentos de calma eran lo que mantenía a López firme en su propósito. En una tranquila tarde en la base, López y Alastor 1167 disfrutaban de un descanso en una pequeña casa de café dentro del multiverso. Ambos charlaban relajadamente mientras bebían café recién preparado. ¿Sabes, Alastor? Estos momentos de calma son raros. Hay que aprovecharlos antes de que algo pase, dijo López, tomando un sorbo de su taza. No me digas que estás empezando a disfrutar del café tanto como yo, bromeó Alastor con una sonrisa maliciosa. De repente, una alarma comenzó a sonar con fuerza, rompiendo el ambiente tranquilo. Era el sistema de vigilancia de López, alertando sobre la presencia de un ser extraño en uno de los multiversos que supervisaba. López se puso de pie de inmediato, con una expresión seria. Alastor, quédate aquí y cuida el sistema. Voy a encargarme personalmente de esto. ¿Seguro que no quieres compañía?, preguntó Alastor, inclinando la cabeza con curiosidad. No, esto lo resolveré yo. Si es tan peligroso como parece, no quiero arriesgarte. López abrió un portal con un movimiento de su mano y se adentró en él. Al cruzarlo, apareció en un vasto terreno estrellado, un lugar donde la realidad parecía mezclarse con la energía cósmica. Frente a él estaba la figura más extraña que había visto en mucho tiempo, un ser gigantesco hecho de pura luz, con un cuerpo que brillaba como 1.000.000 de estrellas. ¿Quién eres?, preguntó López, observando al extraño con cautela. Mi nombre es Infinite, respondió el ser, con una voz que resonaba como un eco en todo el lugar. López no pudo evitar soltar una leve risa. ¿En serio ese es tu nombre? Podrías haber elegido algo un poco más original, dijo con tono burlón. Pero la broma no fue bien recibida. El ser cósmico frunció el ceño, y sin más palabras, se lanzó hacia López con una velocidad sorprendente. El combate comenzó de inmediato. Infinite era increíblemente poderoso. Sus ataques eran rápidos y destructivos, generando explosiones de energía pura en cada golpe. Sin embargo, López no estaba peleando en serio. Se movía con calma, bloqueando los ataques y estudiando los movimientos de su enemigo. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó López, esquivando fácilmente otro ataque. Finalmente, López decidió que era hora de terminar con la pelea. Tomó su forma angelical demoníaca, desatando un poder tan abrumador que el cielo del multiverso se oscureció y el terreno comenzó a temblar. Infinite se detuvo, sorprendido por la transformación. Esto no es posible, murmuró el vigilante, sintiendo el abrumador poder de López. Infinite intentó replicar el poder de López, copiando su apariencia y su energía. Pero cometió un grave error. No era inmortal, ni poseía la experiencia y sabiduría que López había acumulado durante años. López lo enfrentó sin piedad, combinando su fuerza, magia y estrategias. Infinite no pudo resistir por mucho tiempo. Cada golpe que recibía era más devastador que el anterior. Finalmente, López lo desarmó y lo dejó de rodillas frente a él, con su espada apuntando al cuello del vigilante. No quería llegar a esto, pero te metiste en el multiverso equivocado, dijo López con frialdad. Con un movimiento rápido, cortó la cabeza de Infinite. Un destello dorado llenó el multiverso, y la energía del vigilante se disipó en el aire como polvo de estrellas.
López suspiró, limpiando su espada y guardándola en su espalda. Bueno, una amenaza menos, murmuró con frustración, mientras abría un portal de regreso a su base. Al regresar, Alastor 1167 lo esperaba en la sala principal. ¿Qué pasó? ¿Todo bien?, preguntó, notando la expresión seria de López. Nada que no pudiera manejar. Solo un vigilante que se creyó invencible, pero ya está hecho, respondió López, sentándose con cansancio. Aunque el peligro había pasado, López no podía evitar sentir una extraña sensación. ¿Cuántos más como Infinite aparecerían? Era una pregunta que lo inquietaba, pero sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. En la sala central de la base, López estaba sentado frente a una gran pantalla, vigilando los multiversos. Todo parecía en calma, tal vez demasiado. La monotonía comenzaba a pesarle. Suspiró mientras cambiaba de vista entre los diferentes universos, buscando algo que requiriera su intervención. De repente, apareció Kitty, una de sus amigas vigilantes, entrando con pasos enérgicos y su característico entusiasmo. «López», exclamó, acercándose a él. «Estoy aburrida de mis multiversos. Todo está demasiado tranquilo y necesito acción». López giró en su asiento y arqueó una ceja. «¿Y qué propones, Kitty?», preguntó, cruzando los brazos. «Un entrenamiento. Quiero mejorar mis habilidades. Y, además, creo que tú también estás aburrido, así que, ¿por qué no hacemos algo emocionante?». López miró la pantalla por última vez, comprobando que todo estaba en orden. Luego se puso de pie, sonriendo ligeramente. «Tienes razón. Podría usar algo de acción. Vamos, Kitty, veamos qué tienes». Ambos se trasladaron a una de las arenas de combate de López, un vasto espacio interdimensional diseñado para soportar incluso las peleas más intensas. El lugar estaba rodeado de paisajes que parecían fusionar distintas realidades. Un cielo infinito, terrenos flotantes y energía pura danzando en el aire. Kitty dio unos pasos hacia el centro de la arena, estirándose mientras su energía comenzaba a fluir. «Muy bien, López. No me subestimes. Esta vez voy en serio». «Nunca lo haría», respondió López, desenvainando su espada y colocándose en posición de combate. «Vamos a ver de qué estás hecha, Kitty». El combate comenzó. Kitty fue la primera en atacar, moviéndose con una velocidad impresionante. Abrió portales a su alrededor, apareciendo y desapareciendo rápidamente, lanzando ráfagas de energía y proyectiles mágicos desde todas las direcciones. Su estilo era caótico, lleno de movimientos impredecibles, pero López mantenía la calma, esquivando cada ataque con precisión. «Nada mal, Kitty», dijo López, bloqueando un ataque mágico con su espada. «Pero tendrás que esforzarte más». López comenzó a moverse, aumentando su velocidad hasta volverse casi un borrón. Contraatacó con cortes rápidos y precisos, obligando a Kitty a esquivar constantemente. En un momento, uno de sus ataques rozó el cabello de Kitty, cortando un pequeño mechón. Kitty se detuvo en seco, tocándose el cabello con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en enojo. «¿Me cortaste el cabello?», dijo, con una voz cargada de incredulidad. Su mirada cambió. Sus ojos se oscurecieron, y sus colmillos se alargaron, dándole una apariencia más feroz. «Ahora sí, López. Esto se pone serio», añadió con una voz más profunda y fría. Kitty cargó contra López con una fuerza renovada, lanzando ataques más feroces y precisos. Sus movimientos eran más agresivos, combinando magia oscura con ráfagas de energía pura. López, sin embargo, permanecía tranquilo, esquivando y bloqueando con una facilidad que comenzaba a frustrar a Kitty. «Estás mejorando, Kitty, pero aún no es suficiente», dijo López, mientras aumentaba ligeramente su velocidad. Lo que Kitty no sabía era que López estaba usando solo el 50% de su poder, mientras que ella ya estaba al 80%. Pero eso no la detuvo. Kitty abrió un enorme portal detrás de ella, de donde surgieron cadenas mágicas que intentaron atrapar a López. Sin embargo, él las rompió con un solo movimiento de su espada, avanzando hacia ella con una rapidez aterradora. Kitty saltó hacia atrás, lanzando una explosión de energía que cubrió toda la arena. Pero cuando el polvo se disipó, López estaba ileso, con una leve sonrisa en el rostro. «¿Eso es todo lo que tienes, Kitty?», preguntó, adoptando una postura más seria. El combate se intensificó. López comenzó a liberar un poco más de su poder, moviéndose con tal velocidad que Kitty apenas podía seguirlo. Su espada brillaba con una energía que parecía cortar incluso el espacio a su alrededor. Sin embargo, Kitty no se rendía.
Su determinación la impulsaba a seguir atacando, buscando cualquier apertura en la defensa de López. Finalmente, ambos retrocedieron al mismo tiempo, respirando con intensidad pero sin mostrar signos de agotamiento real. «Tienes talento, Kitty, lo admito», dijo López, guardando su espada. «Pero aún te falta pulir tu control». «Y tú tienes demasiada confianza», respondió Kitty, sonriendo a pesar de estar un poco frustrada. Pero fue un buen entrenamiento. Ambos se estrecharon la mano, dejando atrás la intensidad del combate. «La próxima vez, te ganaré, López». «Lo prometo», dijo Kitty con una sonrisa desafiante. «Espero que así sea», respondió López. Un buen desafío siempre es bienvenido. Después de 1000 años de entrenamiento, la relación entre López y Kitty había alcanzado un nivel impresionante de compañerismo y desafío. Durante todo ese tiempo, ellos se habían entrenado incansablemente en una estación especial donde el tiempo pasaba a un ritmo diferente. Solo 1 hora transcurría en su multiverso, pero el entrenamiento en esa dimensión parecía interminable. Kitty había mejorado enormemente. Había aprendido a controlar cada aspecto de su poder, dominando su habilidad para abrir portales, lanzar ataques mágicos devastadores y aumentar su velocidad de combate. López, por su parte, aunque había aumentado su poder de manera significativa, lo había hecho más gradualmente. Siempre se mantenía cauteloso, consciente de que su fuerza total podría traer consecuencias no deseadas. Pero hoy, el combate estaba a punto de llegar a otro nivel. El combate comenzó. López y Kitty se encontraban nuevamente en la arena de combate. Esta vez, el aire estaba cargado de energía, y la tensión se podía sentir entre ambos. Kitty, con su determinación inquebrantable, decidió usar el 100% de su poder. Su energía comenzó a emanar de su cuerpo como una tormenta, un resplandor de luz pura rodeando su figura. López, por su parte, no quería usar su poder al máximo. Sabía que si lo hacía, podría perder el control. Él estaba en un 90% de su poder, pero se mantenía firme en no usar esa formación que podía alterar su actitud y hacerlo más impredecible. Kitty no lo sabía, pero López tenía reservas en su poder. Aún así, su lucha contra ella era seria. El combate fue feroz. Kitty atacaba rápidamente, abriendo portales a su alrededor y lanzando proyectiles mágicos, mientras López esquivaba y contraatacaba con cortes velocísimos de su espada. La batalla era equilibrada, pero los golpes de Kitty estaban comenzando a ser más fuertes, y López se encontraba cada vez más cerca de ser acorralado. En un momento, Kitty, con un golpe certero, logró derribar a López al suelo. El poder de sus ataques había aumentado considerablemente gracias a su entrenamiento, y López, aunque había esquivado la mayoría de los golpes, finalmente había sido superado. Kitty no se detuvo. Con una sonrisa de victoria, preparó un ataque devastador, un golpe final que liberó una onda de energía mágica tan poderosa que hizo temblar toda la arena. López fue golpeado fuertemente, su cuerpo voló hacia atrás, casi siendo arrancado de la arena misma. «Vaya. Al final, voy a ganar esta vez», exclamó Kitty con voz triunfante, acercándose al cuerpo de López que yacía en el suelo, semi-inconsciente. Pero antes de que pudiera celebrar, López reaccionó. Su cuerpo comenzó a brillar con una intensidad aterradora. Sus ojos se tornaron de un color violeta profundo, y una aura oscura y angelical comenzó a emerger de él. Sus cuernos, que hasta ese momento estaban ocultos, empezaron a manifestarse, y unas alas angelicales y demoníacas, imponentes y resplandecientes, aparecieron en su espalda. «Bueno, Kitty, te has ganado esto». López sonrió, pero su voz estaba cargada de una energía aterradora. «Ahora, prepárate, porque esta es mi formación superior. No te asustes, pero va a ser diferente». La habitación misma parecía temblar con la energía que López estaba liberando. Kitty no se intimidó, aunque su rostro reflejaba una sorpresa contenida. Sabía que López no quería perder el control, pero ahora entendía que había alcanzado un nivel de poder mucho más alto. «Vamos, López, dame todo lo que tienes», dijo Kitty, acercándose con determinación, su rostro serio. El combate continuó. López, ahora en su 100%, se movía con una rapidez letal. Cada golpe que lanzaba era una tormenta de poder. Kitty, aunque sorprendida, no retrocedió. Fue de una velocidad impresionante, intentando igualar el poder de López con sus propios ataques mágicos y habilidades. Sin embargo, López no perdió el control como había temido. Estaba consciente de lo que ocurría. Él seguía siendo calculador, sin dejar que su actitud se desbordara.
La batalla se intensificó, pero al final, López, con su experiencia y control, terminó ganando. Los dos estaban agotados, pero sabían que se habían superado el uno al otro en este combate. Después de la pelea, los dos se tumbaron en el suelo, jadeando por la intensidad del enfrentamiento. Kitty se acercó a López, dándole un abrazo fuerte. «Vaya, López, eso fue increíble», dijo, riendo, sintiendo la adrenalina aún corriendo por sus venas. «Eres una gran oponente, Kitty», respondió López con una sonrisa, disfrutando del momento. «Siempre es un placer entrenar contigo». Antes de irse, Kitty abrió un portal, lista para partir. Pero, sin palabras. Kitty cerró el portal, y él se quedó mirando el vacío por un largo momento, preguntándose a sí mismo. «¿Qué pasó?», murmuró, aún desconcertado por el gesto. López estaba sentado frente a su pantalla, con los ojos fijos en los papeles que escribía y organizaba. Aunque su mente estaba concentrada en el trabajo, el eco del entrenamiento con Kitty seguía rondando en su cabeza. La pelea había sido intensa, y su compañera había demostrado un crecimiento impresionante. Mientras anotaba unos detalles, pensaba en lo que había logrado Kitty, en cómo se había superado a sí misma, y cómo eso podría ser útil para futuras misiones. De repente, una voz rompió el silencio. López. La voz de Alastor 1167 resonó en la habitación, su tono cálido pero enérgico. Alastor apareció de la nada, como siempre, con una sonrisa que nunca perdía su toque macabro. López levantó la vista de sus papeles, ajustándose los lentes con un suspiro. «¿Qué pasa, Alastor?», dijo López, aunque una leve sonrisa también apareció en su rostro. «Parece que tu entrenamiento con Kitty terminó en un éxito total», comentó Alastor 1167, cruzando los brazos. «Sí, al final se hizo muy fuerte». «Es impresionante lo rápido que puede mejorar», respondió López, sin apartar la vista de los papeles. Estaba escribiendo algo relacionado con una misión y tratando de dar los últimos detalles antes de enviarlo. Alastor observó mientras López continuaba escribiendo. Sabía que López a veces prefería la tranquilidad en su trabajo, pero no pudo evitar sentirse un poco intrigado por su actitud relajada. Sin embargo, había algo más que tenía que decir. «López, quiero hablar de algo más», dijo Alastor, acercándose al escritorio. López lo miró, ahora algo curioso. «¿Qué pasa, Alastor?». «Un amigo vigilante llamado Rex quiere hablar contigo. Dice que tiene algo importante que discutir». López frunció el ceño, pensando por un momento. «Hace mucho que no hablo con él, mi estimado Rex». «Bueno, si quiere hablar, que venga», respondió López, dejando de lado los papeles por un momento. Sin pensarlo más, López abrió un portal y, con un gesto de la mano, invitó a Alastor a acompañarlo. Ambos cruzaron el portal hacia un nuevo multiverso, donde se encontraba Rex, su viejo amigo vigilante. El encuentro con Rex y los demás el portal los llevó directamente a una sala de reuniones en un universo que López conocía bien. Al fondo, sentado, se encontraba Rex, con su característico aire de dignidad, observando con calma mientras esperaban a su llegada. Al lado de él, Noble estaba revisando unos papeles, como si no le sorprendiera la aparición de López y Alastor. «López, Alastor, qué gusto verlos», saludó Rex con una sonrisa confiada, levantándose de su asiento. «Lo mismo digo, Rex». «Ha pasado tiempo», respondió López mientras se acercaba, dándole un apretón de manos. «No esperaba que estuvieran tan ocupados últimamente, pero parece que siempre encontramos tiempo para nuestras charlas», dijo Rex, con tono divertido. Noble, sin levantar la vista de los papeles, añadió. «La mayoría de los vigilantes no necesitan excusas para reunirse, ¿verdad? Solo asegúrense de que no nos distraigan demasiado. La misión sigue en pie». López sonrió ante las palabras de Noble. «No te preocupes, Noble, solo veníamos a hablar un rato». La conversación entre los tres se centró principalmente en sus recientes actividades, en cómo cada uno había estado manejando sus respectivas misiones y lo que se venía para el futuro. Rex, como siempre, estaba buscando formas de mejorar la eficiencia de las misiones que realizaban juntos. López y Alastor, aunque más relajados, también estaban atentos a las nuevas estrategias que proponía Rex. De repente, López se recostó en una silla, mirando pensativamente a sus compañeros. «Bueno, parece que hay mucho que hacer, pero a veces lo único que necesitamos es un buen descanso, ¿no?», comentó con una sonrisa tranquila. Alastor asintió con una sonrisa sarcástica. «Sí, claro, porque siempre estamos tan ocupados, ¿verdad?». Rex se cruzó de brazos, mirando a ambos. «Tal vez deberíamos dejar de hablar tanto y hacer algo de acción».
Aún tenemos misiones pendientes. López soltó una risa y asintió. Tienes razón, Rex. Pero un buen momento con viejos amigos siempre es necesario de vez en cuando. Finalmente, después de una charla animada sobre sus próximos movimientos, López se despidió de Rex y Noble, prometiendo que estarían en contacto para cualquier misión importante. Alastor y él se dieron la vuelta, regresando al portal que los había traído. Antes de irse, López le lanzó una mirada a Rex y Noble, diciendo con una sonrisa: nos veremos pronto, amigos. Y recuerden, no olviden descansar de vez en cuando. Regresando a la base, Alastor y López regresaron a su base, donde López retomó su trabajo, pero con la mente más ligera. Había sido bueno ver a Rex y Noble, y ahora sentía que tenía la motivación necesaria para seguir adelante con las misiones que se avecinaban. Aunque la jornada seguía, para López, ese pequeño descanso con sus amigos había sido justo lo que necesitaba para seguir adelante con más fuerza. López estaba a punto de sentarse en su silla de vigilancia cuando, de repente, la pantalla frente a él se encendió bruscamente. Su rostro se congeló por un momento al ver que su jefe, Crocaster, aparecía en la pantalla, mirándolo fijamente con una expresión seria. López, ¿Meterey llegaste a mi base?, dijo Crocaster en tono grave. López, algo confundido por la repentina aparición de su jefe, levantó la mirada y respondió rápidamente: sí, jefe. Crocaster lo miró con más intensidad, como si estuviera esperando algo más. Ah, bueno, pero eso sí, avisa y vení. La voz de su jefe era aún más autoritaria. López, aunque un tanto confundido, no dudó en responder: ay, bueno, jefe, pero en su mente, pensó con sarcasmo: ¿por qué no te puedo tirar una maldita bazuca y si te da? Pero de repente, algo llamó su atención. Detrás de su pantalla, López pudo ver un montón de botellas de cerveza esparcidas por la habitación. Se quedó mirando por un momento, su rostro se volvió más pálido y dijo, algo asustado: ay, no, Crocaster, aparentemente sin notarlo, dijo con más firmeza: es una orden, López. Y la pantalla se apagó abruptamente. López suspiró profundamente, pensativo. Dios mío, no quiero aparecer en esa base nunca más. Justo en ese momento, Alastor 1167 entró en la habitación, mirando a López con curiosidad. ¿Por qué, López? ¿Qué pasó?, preguntó, observando su reacción. López, claramente preocupado, miró a su amigo y comentó: el jefe está tomando, y eso ya es una mala señal. Alastor 1167 se cruzó de brazos, claramente sabiendo que las cosas no iban a ir bien. Vaya, eso siempre termina en desastre, comentó, sabiendo lo impredecible que era Crocaster cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Unos minutos después, López se dirigió a la base de Crocaster. Cuando llegó, se encontró con una escena caótica. Su jefe estaba completamente borracho, tambaleándose de un lado a otro mientras comenzaba a equipar a todos de manera aleatoria. El caos se desató rápidamente cuando Crocaster, en su estado eufórico, comenzó a repartir armas como si fuera un juego, lanzando AK-47 y hasta una bazuca sin ningún control. ¿Qué estás haciendo?, gritó López, casi aterrorizado por la destrucción que su jefe estaba provocando. Antes de que pudiera reaccionar, Crocaster disparó una ráfaga de su AK-47, y por poco destruye una pared cercana. La base tembló con cada disparo, y López, desesperado, buscó la manera de detenerlo. En ese momento, Noble y Rex llegaron al rescate. Noble, con su calma habitual, vio la situación y sin pensarlo, lanzó un calcetín con una precisión mortal, golpeando a Crocaster en la cabeza. Este cayó al suelo, completamente inconsciente. Dios mío, da miedo cuando se pone así, dijo López, mirando a su jefe tirado en el suelo. Noble suspiró y se acercó a López. ¿Y vos qué? ¿Te das cuenta de lo que casi pasa? Esto ya es la cuarta vez que Crocaster destruye la base. Rex, que observaba la escena desde un rincón, asintió con cansancio. Sí, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Es nuestra vida, ¿no? López suspiró profundamente, viendo a Crocaster dormir en el suelo. Finalmente, con la ayuda de Noble y Rex, lo levantaron y lo llevaron a su cuarto para dejarlo dormir allí hasta que despertara más o menos sobrio. Tras todo el caos, López regresó a su cuarto, donde intentó descansar un poco. Sin embargo, aún le quedaba el remordimiento de lo que había ocurrido. Mientras se tumbaba en la cama, pensó para sí mismo, recordando todo lo sucedido. Dios mío, ¿cómo hará Rex y Noble con eso?, dijo López, sintiendo una mezcla de angustia y confusión. No me voy a hacer el tonto, mejor ignoro todo esto, pensó, intentando calmarse.
En ese momento, su pantalla comenzó a parpadear con múltiples notificaciones de llamadas entrantes. López miró la pantalla, vio que varias personas lo llamaban y, rápidamente, apagó la pantalla sin pensarlo 2 veces. Ni un momento de paz, murmuró López, apretando los botones para apagar todo. Adiós, esto nunca pasó, se dijo a sí mismo mientras se cubría con las mantas y cerraba los ojos, listo para descansar de todo el caos. Fin en la parte 8.